Clérigo incómodo, activista fervoroso, defensor a ultranza del migrante con una larga caminata junto a las diásporas en defensa de sus derechos y sus libertades. Hoy acompaña a la caravana de migrantes llegados de Centroamérica. Es de voz cristalina, comprometida. ¿Cómo está? Bien. ¿Aún con esperanza? Muchísima esperanza. ¿Aún con fe? Con una fe muy grande. ¿Ya habló con Norberto Rivera? No, solamente lo saludé una vez y me empujó y ya. ¿A dónde le aconsejaría refugiarse? Yo creo que, no sé, él deberá saber dónde, en algún lugar, se sentirá a gusto. ¿En la Iglesia Católica? Sí, por supuesto, la iglesia es muy misericordiosa. ¿Hay cabida en alguno de sus albergues? Nuestros albergues son casa de Dios, será bienvenido. ¿Hizo bien en denunciar? Hizo bien, yo creo que sí, pero no sé, desconozco los motivos de que lo llevaron a hacer eso, no sé. ¿No haber denunciado hubiera sido complicidad? Tal vez. ¿Robo o ajuste de cuentas? No lo sé, no lo sé. ¿A quién le interesa que el cardenal muera? Pues no sé, alguien que sepa cosas, que sepa secretos, que tenga deudas, no sé. ¿Quién ganaría con el asesinato del cardenal? Tal vez grupo de poder, no sé. ¿Tendrá muchos enemigos? Yo creo que sí. ¿Y el Papa lo ha abandonado? No, el Papa no. Yo creo que más bien él fue el que no secundó al Papa. Sigamos serios. ¿El crimen organizado está en la Iglesia? El crimen organizado está en todos lados. Yo pienso que allá, iglesia somos todos, ¿no? Voy a ser más directo. ¿La Iglesia Católica Mexicana lava dinero? No lo sé. Yo no manejo dinero, ahí sí me desconozco totalmente. Pero quizá en otros niveles como del Vaticano se ha demostrado que sí. ¿Y eso lo sabe el Papa? Claro que sabe el Papa, por supuesto. ¿El Papa dirá que es cosa del diablo? El Papa dirá que es cosa de los hombres y que hay que corregirlo. ¿El obispo de Guerrero no ha aceptado hablar con los capos? Aceptó, y era la única manera. Yo creo que Salvador Rangel es un obispo que tuvo sentido común y pudo hacer lo que el Estado no hizo, que debía haber hecho. ¿Representa a la Iglesia? Claro, él representa a la Iglesia. ¿Misógino? No creo que sea misógino. Misógino no, pero la Iglesia sí un poco todavía no integra plenamente a las mujeres. ¿Usted ha hablado con los capos? Sí, sí he hablado. ¿Con quién? Con los Zetas, por ejemplo, hablé varias veces, ahorita ya están en periodo de extinción, pero también me buscaron los del Cártel del Golfo y también hablé con ellos, y alguien con quien no hablé, pero también de alguna manera me protegió cuando mi vida estaba más amenazada con los Zetas, los Matazetas, que después fueron el nuevo Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Usted sería mediador en la negociación que viene? Yo podría ser mediador en la negociación que fuera, pero creo que no sirvo mucho para mediador porque yo soy muy claro y muy directo. ¿La amnistía a cambio de qué? La amnistía a cambio de buscar caminos de paz, pero no a causa de la justicia, eso no. ¿El Papa intervendrá en el gobierno de AMLO? Intervendrá en México, no en el gobierno de AMLO. Él es muy respetuoso, pero en México sí. Él tiene toda la capacidad, toda la autoridad moral para participar en la pacificación de México, sí. Sí. ¿Sí? ¿Tiene autoridad moral? ¿Con cuál cartel debe empezar el gobierno de AMLO? ¿Con cuál cartel? Bueno, el PRI ya se va. Ya no tiene tanto ese problema. Creo que los otros serán menos difíciles. ¿Observa en el negocio del narco uno de los 4 pilares del proyecto económico de AMLO? Yo creo que sí. ¿Sí a la legalización de la marihuana? A la regulación. A la regulación de la marihuana creo que sí. ¿Y a la amapola? Tal vez sí también. Padre, ¿ya vio qué país es este? Sí, un país descompuesto, un país en ruinas, pero con un gran tesoro que es la gente, que es la sociedad civil. País de fosas. País de fosas, sí, tenemos que investigarlo, no puede olvidarse así nada más, tenemos que investigar eso, sí. País de desaparecidos. Y siguen desapareciendo, sobre todo del Estado, ahí tendremos que luchar mucho para evitar esto. País de asesinos. Y de asesinos de mujeres sobre todo. Solo en agosto pasado se registraba un asesinato cada 15 minutos. Sí, y hoy lo estamos teniendo igual. Hoy, en este momento, son cada 15 minutos asesinan a un ser humano en México. Para esta matanza, ¿qué explicación hay? No hay ninguna explicación, ninguna justificación. Con todo esto, ¿usted cree que en este país quieran vivir los migrantes centroamericanos? Pues de vivir en sus países de origen, donde seguramente los van a matar y no tienen qué comer,
al menos una esperanza tendrán al venir a México. Yo pienso que sí. Ellos son gente muy trabajadora, no van a ser carga para nadie. Que se queden. Que se queden, pueden quedarse desde su casa. Dios es el único dueño de la tierra. ¿Puede recordarnos que los acaban de fumigar? Eso es intolerable. Eso mismo hicieron con nuestros braceros en Estados Unidos cuando llegaban. Los fumigaban. Ese es humillante, como si fueran animales contaminados. Hay que pedirles perdón. Por supuesto, México tendrá que pedir perdón a Centroamérica, a sus pueblos, a los gobiernos, no, porque ellos no han hecho mucho para proteger a sus conciudadanos. ¿La caravana es un peligro para la seguridad nacional? El éxodo no es caravana, es un éxodo y no es un peligro, es una gran oportunidad. ¿Hay árabes? Por supuesto que no. Miente Trump. Bueno, él puede inventar lo que quiera. Dice que también detrás están indirectamente los demócratas porque no han hecho lo que él ha querido. ¿Llegará a Estados Unidos? Llegará. ¿A qué? Van a llegar unos cuantos, pero y la mayoría ya no. Creo que son personas prudentes, lo que buscan es trabajo. La manera de pararlos es encontrar un trabajo. Ya encontraron un trabajo, se quedan. No tienen pretensiones, son muy trabajadores y son gente del campo. ¿Esta caravana ha sido de alguna forma inducida? No lo sabemos, pero posiblemente fue o un brote casual. Yo sospecho mucho de Estados Unidos. Yo sí creo en la CIA, sí creo en la fuerza que tiene la embajada norteamericana en Honduras. ¿Entonces cree que es utilizada? Sí, totalmente. Y el beneficiario es Donald Trump en el periodo preelectoral. ¿Qué puede hacer todavía el presidente Peña en ese tema? Hay una cosa muy buena para México, irse. ¿Y Videgaray? Y no volver nunca más. También que se vaya con Videgaray y con todos sus amigos y ojalá, chao, jamás. Hablando de muertos, ¿el PAN revive? Sí, a condición de que de veras se convierta, pida perdón al pueblo de México, retome sus proyectos y de veras camine con el pueblo. Se baje y sea gente del sur. ¿Y el PRI? No, el PRI está muerto. ¿Y los del PES? También están diciendo chao. Por cierto, padre, ¿qué hemos hecho para que nos gobierne Cuauhtémoc Blanco? Pues vivir de la patada. ¿Dios nos está castigando? No, Dios no castiga, nosotros mismos nos lo buscamos. Hablando de fe, ¿sabe Dios lo que usted se anda creyendo de AMLO? Él sabe y sabe que no son creencias, que es una esperanza donde millones de mexicanos tienen puesta su esperanza. ¿Son lo mismo Dios y AMLO? No, cada quien es diferente, pero AMLO tiene mucho de Dios. ¿Cuál es más milagroso? Dios desde el cielo nos apoya, pero AMLO está haciendo el milagro de iniciar una cuarta transformación. Yo sí creo en eso. ¿Ha hecho ya la cuarta transformación aún sin transformación? Está empezando, es una transición, estamos comenzando apenas. ¿Los designios de AMLO son inescrutables? No, es un hombre como cualquiera, pero tiene un buen corazón y es muy inteligente, muy sensible y conoce a su pueblo mejor que nadie. ¿Ya escuchó Dios lo que anda diciendo de AMLO? Ya me escuchó. Padre, con tanto pecador alrededor, ¿no ha tenido nuevas tentaciones? No, porque yo soy tan pecador. ¿El humor es pecado? No, le encanta a Dios. Jesús era un joven de mucho buen humor. ¿Preguntar es pecado? No, al contrario, es de filósofos, es de sabios preguntar. ¿Sabe Dios que andan con la idea de una constitución moral? Sí, sabe y la alienta y está de acuerdo y también con una constitución nueva. ¿Y la moral será un árbol que da moras? No, eso lo decían los periodistas, pero nosotros tenemos que buscar la moral con un sentido ético, un sentido humano y alta espiritualidad. ¿Mentir es corrupción? Mentir es corrupción también, claro. ¿La negligencia es pecado? Sí, es un pecado de omisión. ¿La demagogia es pecado? También es un pecado que falta la verdad. ¿AMLO es demagogo? AMLO no es demagogo, es una persona que habla y como cualquiera, ¿verdad? Con un lenguaje humano sencillo. ¿La iglesia es demagoga? También corre ese mismo error, porque nosotros en la iglesia decimos cosas que no hacemos o decimos cosas que no creemos. ¿Sabe identificar a un demagogo? Pues sí, un demagogo es un rollero. ¿Un demagogo suele alterar la percepción de la realidad? Un demagogo no altera la realidad, expone la realidad de una manera alterada. ¿El demagogo tergiversa los hechos para manchar la imagen de las instituciones? Sí, y para buscar además su propio provecho y su propio fin. AMLO no es demagogo. AMLO no es demagogo, yo considero que no. AMLO es el verbo. Tampoco es el verbo. Él es la acción, pero a través de nosotros, ¿no? De toda la ciudadanía. ¿Dios es moreno? Dios es moreno, no sabemos cómo sea Jesús, nadie sabe cómo sea. Pero la Virgen del Tepeyac sí es morena, ella sí es morenita. ¿Dios es centroamericano? ¿Es centroamericano? Por supuesto que sí, es centroamericano. Por cierto, ¿ha oído algún cardenal apoyar la caravana? No, cardenal no.
¿Qué les ha pedido el gobierno de Trump? No sé qué les haya pedido a ellos. A mí no me ha pedido nada. ¿No fue eso tema de la nueva negociación del tratado? Posiblemente sí, pero como Videgaray y Peña lo manejan todo en lo oscurito, solo Dios sabe en qué nos dejaron. AMLO le ha garantizado a Trump, al gobierno estadounidense, detener la migración en el sur. Sí, pero no con represión. Con la manera inteligente de generar un desarrollo en la zona, en lugar de mandarle el ejército y todas las policías coadyuvantes para detener a los migrantes, ha dicho, vamos a darles empleo. Es la manera de pararlos. ¿Con el Tren Maya? Con lo que sea, el Tren Maya, pero también trabajo, mano de obra, el campo, insisto. ¿Los sembradíos de maderas en el sur son para fomentar la amapola? No lo sé, desconozco sinceramente eso. Nos lo diría. Sí, se lo diría, por supuesto que sí. Si yo lo supiera, lo diría. ¿Por qué están inquietos los zapatistas? Son inquietos, yo creo, porque ellos han vivido una época muy difícil con uno de los peores gobiernos, que es de Carlos Salinas de Gortari. Y claro, tienen razón, han estado traumados. Cualquiera que hubiera tocado ese gobierno estaría traumado. ¿Y por qué no lo aceptaron a usted ni para dialogar? Porque yo creo que ellos desconfían mucho del gobierno. Me vieron muy cercano a Andrés Manuel y claro, ellos piensan, todos los gobiernos son malos, son prejuicios también. También hay prejuicios y eso no es bueno tampoco. ¿AMLO tiene un plan para los zapatistas? AMLO tiene un plan para todos, pero que los zapatistas quieran y se dejen, porque él es muy respetuoso, a fuerza nunca lo va a hacer. Seguro usted prefiere Santa Lucía por santa que a Texcoco por náhuatl. Por supuesto que sí. Por cierto, ¿qué sabe Dios de democracia directa? Uy, sabe mucho porque democracia es decidir todos, es tomar en cuenta a todos, en una línea horizontal, y Jesús siempre habló de esa línea horizontal. ¿Dios se sometería a una revocación de mandato? ¿Quién sabe? Sería muy chistoso. Pero como este nos ha salido re bueno, no lo cambiamos. Padre, ¿qué es el pueblo? El pueblo es la sociedad civil, son las feligresías, son la sociedad civil que lucha, que quiere un cambio de verdad. ¿Y qué es un pueblo originario? Un pueblo originario son nuestro orgullo, son nuestras raíces, son lo que llamamos indígenas, ¿no? Ahí están nuestras raíces hermosas. ¿Dios estaba ahí? Por supuesto que estaba ahí, siempre ha estado. ¿El pueblo es gente de razón? Es gente de razón y de no razón también, porque a veces somos muy testarudos. ¿Nos faltó más evangelización o somos indios remisos? Nos faltó siempre evangelización y inclusive a este siglo XXI nos falta mucha evangelización. Creo que la jerarquía no ha hecho todo lo que le competiría. ¿Y a Peña Nieto le recomendaría quedarse o autoexiliarse? Si se queda es un masoquista.